Cuando hablamos de evangelistas, a mí me gustaría conocerles más en profundidad los que están hoy conectados y los que van a ver esto en algún momento, pero a veces pensamos que el evangelista es aquel que viaja por el mundo y monta plataformas o estructuras grandes y predica el evangelio de manera masiva, y sí lo es, por supuesto que lo es, pero no es el único tipo de evangelista. El evangelista es aquel que lleva la buena noticia, que proclama una buena noticia. En nuestro caso es la buena noticia de salvación en Jesús, la única esperanza para este mundo. Por lo tanto, hay muchas maneras de evangelizar y muchos tipos de evangelistas. Y por eso queremos despertar, queremos ayudar a la iglesia y al cuerpo juntamente con ella, juntamente viendo lo que está sucediendo y lo que está pasando en cada ciudad, en cada región, en cada país, para poder animar, afirmar a esos evangelistas para que puedan entenderse y saberse en su rol y poder desarrollarlo al máximo nivel. Es la hora de la evangelización mundial, no soy el único que lo dice, no somos los que hemos inventado este dicho o esta forma. Es hora de la evangelización mundial, es hora de despertarnos y de a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, poder hablar del Señor y poder llevar su palabra por redes sociales, en el trabajo, en el medio del transporte, en una reunión familiar, en el club o yendo a hacer los mandados, organizando eventos evangelísticos con estrategia, por afinidad, en los lugares públicos, de todas las maneras, aprovechando lo que otros ministerios están haciendo para sumarme como iglesia, como persona, y poder no desaprovechar ninguna oportunidad. Porque lo que me encanta pensar es que nosotros sabemos, ¿no?, que el cielo no se gana por obra, sino por gracia. No por obra, sino para que nadie se gloríe, sino por gracia. Pero la recompensa divina sí será en base a nuestras obras, dice la palabra. Por lo tanto, no podemos calcular lo que será esa recompensa, lo que será ese día en los cielos cuando el Señor corra el velo de todo nuestro obrar, de todo nuestro esfuerzo, de toda nuestra inversión en el reino de los cielos, y podamos ver la figura completa de lo que Dios hizo con nuestra palabra, con nuestro esfuerzo y con nuestro servicio al Señor. Yo creo que el Señor no nos muestra de manera completa todo el efecto y el impacto de lo que hacemos para que no nos volvamos locos y no nos se llene nuestro corazón de altivez ni de soberbia. Pero yo creo que el fruto de lo que hacemos es mucho más grande y llega mucho más lejos de lo que podamos ver o comprender. Y eso el Señor lo revelará a su debido tiempo. A veces nos deja ver chispazos del fruto que tenemos o del impacto de nuestro ministerio. Y esto no es para nosotros ni para nuestra gloria, porque no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Esto es para el Señor, es para su reino. Somos siervos de Él y eso es un privilegio muy grande. Pero es bueno que entendamos esto y que nos ayude y que nos impulse a ir por más, a hacer más y a dejar de lado las cosas terrenales, a dejar de crear tesoros en la tierra para poder crear tesoros en el cielo, como dice nuestro mismo Señor Jesús, que son los que realmente cuentan, los eternos y los que realmente valen la pena. Entonces, quiero impulsar y quiero animar a cada uno que piense en tesoro. ¿En qué cosas está invirtiendo? Si está invirtiendo en cosas de la tierra, en cosas que pasan, que no están mal, pero no debe estar ahí nuestro corazón, no debe estar ahí nuestro tesoro. Debemos invertir y debemos poner nuestra energía, nuestros esfuerzos, nuestra mente, alma, cuerpo y fuerza en las cosas del cielo, porque ahí es donde quiere el Señor recompensarnos, como bien dice su palabra. Yo estaba pensando en estos días y luego podemos charlarlo, hacerlo un poco más hablado, más charlado, hacer preguntas si quieren, charlar juntos, la verdad, sería ideal aprovechar este espacio para poder hacerlo más conversacional. Pero estaba pensando en lo que el Señor hizo en la sucesión entre Moisés y Josué. Es un momento muy interesante, muy crítico en la vida de Israel. Ustedes saben que habían estado muchísimos años, casi 40 años en el desierto,
El Señor le revela, me dicen que se escucha un poco bajito, voy a ver si subo. A ver, no sé si ahí se escucha un poco mejor o más fuerte. El Señor revela a Moisés que él no va a cruzar el río Jordán y no va a entrar en la tierra por la cual tanto luchó y tanto peleó. Y hay algo que Moisés dice. Moisés se lo dice al Señor. Y es algo muy, muy interesante, porque en Números 27, Números capítulo 27, versículo 12, dice el Señor, 27:12, dice el Señor, le dijo a Moisés, sube a este monte y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla en Cádiz, en el desierto de Sin. Entonces, versículo 15, Números 27, versículo 15, dice, entonces respondió Jehová, Moisés a Jehová, diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Versículo 22, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Qué interesante, qué preciosa palabra, donde Jehová le dice a Moisés, no vas a pasar, no vas a entrar, y es Moisés el que le dice, es el que está dejando el legado, el cargo, el momento, el que va a pasar, el que está próximo a pasar, y es Moisés el que se encarga de decirle a Dios, por supuesto Dios sabe todas las cosas, pero es él el que le dice, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que los saque, que los haga entrar, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Qué visión la de Moisés, qué discernimiento espectacular que tenía este siervo de Dios, que es el que le propone al Señor el plan y le dice, necesitamos un hombre, necesitamos la nueva generación, alguien que tome este rol y lo pueda llevar adelante para que la congregación de Jehová no quede como oveja sin pastor. Hermanos, no tengo mucho para decir en cuanto a nada, en realidad, menos en estos tiempos, pero sí lo que puedo decirles es lo que el Señor me ha estado de alguna manera hablando y continúa hablándome. Yo creo que esto va a ser un tiempo largo, pero de mucha bendición y riqueza en el Señor, porque en Él confiamos. Pero lo que puedo decir es que el Señor no va a dejar a su pueblo sin pastor. Muchos habrán perdido seres queridos, me consta de algunos de los que están aquí, habrán perdido líderes, habrán perdido padres espirituales, habrán perdido amigos, consejeros, hermanos mayores en la familia biológica y en la familia de la fe. Y eso es terrible, porque algunos habrá sido más esperado, otros no. En mi caso ha sido completamente inesperado y súbito. En menos de 40 días mi padre enfermó y se fue. Uno no lo espera, uno no se puede preparar para eso, uno no puede acomodar sus cosas. Aquí vemos al Señor diciéndole a Moisés que se prepare, que haga la transición, que haga el legado. No ha sido mi caso, pero quizás sí fue en el caso de Luis, donde hace más de 3 años atrás le diagnosticaron cáncer y pudo tener un desenlace más esperado, más predecible, hasta que al final llegó su hora el 11 de marzo de este año. Cualquiera sea el caso, debemos saber que el Señor es fiel y que no va a dejar a su hijo, a su hija, a su cuerpo, a su novia sin pastor. Y necesitamos ser entendidos en los tiempos para saber
trata todo esto y poder entender cuál es nuestro rol en ese sentido. Yo podría decirles ahora, hay que levantarse para predicar el Evangelio, vamos a hacerlo más que nunca, y es verdad, y hay que hacerlo, y de hecho lo he dicho, pero también es un tiempo para reflexionar, para entender cuál es mi rol en todo esto. ¿Será que el Señor te está llamando a levantarte como lo hizo con Josué para que su pueblo no se quede sin pastor, para que tu familia no se quede sin pastor, para que tu congregación no se quede sin pastor? Es la hora en que te levantes y que puedas asumir el rol que el Señor está esperando que hagas. Porque para eso el Señor dispone a las generaciones. Las generaciones no son eternas, las generaciones no son para quedarse, son para pasar. Las generaciones van pasando y se van levantando nuevas que deben conocer y deben saber lo que el Señor hizo, pero también deben estar dispuestos a recibir lo que el Señor va a hacer por medio de ellas. Conocí en esta última semana muchos testimonios de gente que me decía, tu padre para mí fue mi pastor, fue mi padre, mi segundo padre terrenal, fue mi guía, fue mi mentor, fue mi consejero, fue mi todo. Yo le decía, qué bueno, para mí también. Y, y es como que el Señor saca una muleta de nuestra vida. Quiero que me entiendan bien, estoy hablando con el corazón. Es como que el Señor, siento que con mi padre y con tantos otros, porque no quiero hacerlo exclusivo, aunque este congreso entiendo que es de honra, pero hay tantos que se han ido. No son solo ellos, y no son tantos, y yo sé que en esta llamada hay gente que entiende lo que digo. El Señor está sacando, como hizo con Moisés, que por algún motivo, y ahí podemos hablar mucho de esto, no entra a la tierra, porque el Señor perdonó muchas cosas mucho mayores que romper unas tablas o que pegarle una roca, vamos. Sin embargo, Él decide que Moisés quede y no sea parte de lo nuevo. Y el pueblo necesitaba de alguna manera deshacerse de esa muleta que era Moisés, de ese mediador entre Dios y los hombres, Moisés, de ese padre, de ese juez, de ese amigo más manso de toda la tierra que era Moisés. Y siento que el Señor está sacándonos las muletas que nosotros podemos tener. Seguir adelante, ahora sí, solos, maduros, o aprender la madurez, o adelantarnos en esa carrera, y depender de Él mucho más. Aprender a relacionarnos con nuestro Padre Celestial de una manera diferente y tomar el rol que nos corresponde. Porque siempre que esté el mentor, siempre que esté el líder o aquel referente inmaculado, por así decirlo, o pido entre nosotros, no podremos con nuestras manos y ganar con nuestras manos quizás lo que el Señor quiere que tomemos y que ganemos para Él. Porque siempre lo hará a través de Él. Esto es como en el fútbol, si me permiten en la comparación. Cuando está el mejor, cuando está el líder, el referente entre el equipo, uno en vez de, y esto le pasaba mucho a la Argentina, en el Mundial pasado y en el anterior y en todos los anteriores, los que saben de fútbol lo conocen un poquito me van a entender, pero pueden hacerse la idea del ejemplo. Cuando está el referente o el mejor en el equipo, en el 11 inicial, uno tiende a dársela. Uno no tiende a hacer su jugada, a hacer lo que cree que es mejor, o a jugársela un poquito solo. Tiende a dársela en cualquier situación, tiende a dársela al mejor, en este caso Messi, ¿no? ¿Verdad? En el caso de Argentina. Y esa no siempre es la mejor opción. Y quedó demostrado, ¿no? Quedó demostrado porque no puede llevar sobre sus hombros la responsabilidad de un equipo entero y no es un superhéroe ni es por supuesto que tiene muchos talentos y ha resolvido muchas cosas, pero ustedes me entienden el concepto. No está diseñado el cuerpo de Cristo ni un equipo de fútbol
para funcionar de esa manera. Debe haber miembros, parte de un mismo cuerpo, como dice la palabra en Corintios capítulo 12, y relacionándose unos con otros, jugando el partido en forma mancomunada, colectiva, colaborativa. Nunca es lo de uno. Y quiera que me entiendan que no estoy bajo ninguna circunstancia desmereciendo el trabajo, la honra, por supuesto, de estos hombres de Dios que nos han precedido y que han marcado un camino. Pero es hora de que nos levantemos y asumamos el rol que el Señor quiere en discernimiento espiritual, en sabiduría, en reflexión, que hagamos para saber qué rol nos toca jugar, qué partido nos toca jugar, y que ahora esa gran ayuda, esa gran muleta, esa gran inspiración ya no estará entre nosotros como no lo estuvo con Josué para afrontar semejante tarea que tenía por delante, que es la conquista de la tierra prometida. No me quiero tomar más tiempo, quiero leerles más que ustedes ya conocen. En Josué, por supuesto, capítulo 1, no le tocó a Moisés entrar ni batallar con los pueblos y conquistar la tierra prometida. Le tocó a Josué, que había estado a su lado, había estado absorbiendo, ¿no?, todo, pero que siempre había sido Moisés, la cara, el mediador. Ahora le toca a Josué. Es muy interesante, ustedes ya lo saben, el mensaje de Dios a Josué. Todo muy reciente, Moisés es llevado, es transportado, nadie sabe, bueno, enterrado por el Señor, según la Escritura, quitado de medio de ellos para que nadie lo venere, lo adore, para que no se vayan tras él. La transición está hecha a Josué. El Señor le dice en Josué capítulo 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de un servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo los he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí viene la combinación por 4, esfuérzate y sé valiente, que creo que es el mensaje principal de Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 6, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Otra vez, solamente esfuérzate y sé valiente. Segunda vez, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este era uno de los pasajes preferidos de mi padre. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, tercera vez, en menos de 4 versículos. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el versículo 18 dice: cualquiera que fuere rebelde de tu mandamiento, le dice el pueblo a Josué, y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente le dice el pueblo a Josué, que te esfuerces y seas valiente. Hay mucho que podemos rescatar aquí, pero quiero solamente detenerme en el esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Dios haría mucho hincapié, poco, esfuérzate y sé valiente? Bueno, creo que tiene mucho sentido, muchísimo sentido, que la palabra principal de Dios a Josué, de la muerte de Moisés, como dice el versículo 1, sea esfuérzate y sé valiente. Seguramente Josué decía: todo bien, yo estuve con Moisés, lo vi, tuvimos alguna que otra guerra, la ganamos, buenísimo, pero otra cosa es pasar el río Jordán, conquistar a las naciones que están del otro lado, que yo mismo vi, que yo tengo la fe, porque Josué había ido de espía a la tierra de Canaán, había visto a los gigantes y demás, pero no asumamos de que Josué siempre fue el gran valiente
y de que siempre estuvo preparado. El Señor prepara y rodea a los que llama. Y necesita darles de esta promesa que nos da hoy a nosotros, me da a mí en primera persona y a todos ustedes quiero dejarles: esfuércense y sean valientes, porque no podrán alcanzar lo que Dios tiene para ustedes si no es con esfuerzo y con valentía. El reino no lo, como decía Gina, no lo toman ni lo arrebatan los pasivos, los mediocres, los que se conforman con lo que ya tienen, los que hacen las paces con la vida, con la rutina, con el mismo Señor, los que juegan al empate, volviendo el ejemplo del fútbol, los que juegan a la defensiva. El reino de los cielos, la tierra prometida, lo que el Señor ha preparado para este tiempo, para esta nueva generación que se levanta, es para aquellos que son esforzados y que son valientes. Nada va a venir sin esfuerzo y sin valentía. Para aquellos osados que son cabeza y no cola, para aquellos que creen en el Señor, aunque no hayan visto, lo creen, porque el Señor lo ha dicho. Porque el Señor le dice a Josué algunas cosas muy interesantes, además de estas 4 que les he mencionado, estas 4 repeticiones del esfuérzate y sé valiente. Le dice: porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo puedo tomar para mí y decir: como estuvo mi Dios con mi padre, así Él estará conmigo. Esa misma fe, esos mismos portentos, milagros y esos mismos caminos abiertos estarán a mi lado, estarán a disposición mía, si es que yo decido creerle al Señor y confiarle con todo mi corazón, como lo hizo mi Padre. Y yo sé que cada uno de ustedes puede aplicar esta verdad a cada realidad, a cada vida que está aquí, que puede pensar en su padre, en su amigo, en su pastor, que hoy no está o que está pasando, y que este es el tiempo de asumir el rol que el Señor nos está indicando. Lo otro que el Señor le dice a Josué, 2 cosas más: cuidar conforme a la ley que mi siervo Moisés mandó, para que seas prosperado. Hay mucha promesa, hay mucha riqueza, pero cuidar la ley de Dios, la palabra de Dios, no apartarnos a diestra ni a siniestra de lo que dice su palabra y lo que Él ya ha mandado, porque Dios no cambia y no cambiará de parecer ni de ser, ni antes ni después. No queramos inventar la rueda o la pólvora, querida nueva generación. Está todo inventado, no hay nada nuevo bajo el sol, y el Señor ya ha hablado y en esa ley tenemos que transitar. Estoy escuchando y viendo muchas cosas por ahí, por las redes sociales, que son contrarias a la ley de Dios, contrarias al Dios de nuestros padres o a las enseñanzas de nuestros padres, de esas sendas antiguas. Y debe levantarse una generación que combata eso, porque está firme en la ley de Dios. Y lo último: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás y guardarás en él de día y de noche. Capítulo 8. Necesitamos meditar en la ley. En nuestra boca, el libro de la ley. Necesitamos memorizar la palabra, internalizar la palabra. Lo único que tenía Josué en su momento era la vida de Moisés, lo que había visto y oído con sus ojos y oídos, y la ley que él le había dado a Moisés. Era todo lo que tenían. ¿Por qué hace énfasis el Señor en la ley? Porque era todo lo que tenían, además del tabernáculo, de su presencia y la experiencia de Egipto y del desierto. Pero la ley es lo que permanece. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesús, mis palabras jamás pasarán. Y todo lo que el Señor ha dicho de Él, de la tierra y de nosotros, se cumplirá antes de que todo se consume o finalice, como dice también el Señor Jesús. Hermanos, qué lindo poder haber compartido con ustedes. Aquí me quedo, pero quiero desafiarles a que puedan atesorar esta palabra en el corazón, que puedan asumir el rol con esfuerzo y valentía que el Señor hoy está llamándonos a asumir. Cada uno sabrá en reflexión y en sabiduría lo que el Señor le pide, pero que se levanten en esfuerzo y en valentía, porque nada sucederá si se quedan donde están. Nada sucederá si no hay una oración, un amor por la palabra y por la presencia de Dios, como nunca antes la ha habido. Esta tiene que ser la generación que ame a Dios, que adore a Dios, y que como consecuencia de esa relación poderosa en intimidad salga y proclame su palabra como nunca antes. Como dije al principio, esta es la hora de la evangelización, porque el tiempo se acorta, porque ahora es más cerca que antes el tiempo de nuestra redención,
y necesitamos predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Así que adelante, ánimo, y seguimos adelante con todo lo que este congreso y todo este año tiene para nosotros. Los abrazo y deseo verles pronto a muchos de ustedes. Muchísimas gracias por esa palabra. De verdad que esa parte de esforzarse y ser valiente tocó mucho mi corazón. Pues quería como recordar un poco lo que tú nos hablabas. Entonces, como primero, esfuérzate y sé valiente. Segundo, pues no apartarse de la palabra, creo que es de verdad súper importante y más nosotros como evangelistas, pues es lo que mueve nuestra vida, el fundamento de un evangelista es la palabra de Dios. Y tercero, pues meditar en la palabra. Y para seguir pues con lo que estamos haciendo en esta mañana, ahora sí quiero darle la bienvenida al pastor, a nuestro director, amado José Vicente Alfonso. Pastor José Vicente. Buenos días para todos. Jonah, un fuerte abrazo fraternal desde Colombia hacia Argentina. Gracias. Tú sabes, Jonah, que te amo como un hijo y la Biblia dice que llorar con los que lloran y reír con los que ríen, y hemos sentido pues la partida de su papi. Pero quiero aprovechar este escenario para formularle dos preguntas en una. ¿Qué improntas o qué recuerdo dejó Rubén en su corazón como padre y como ministro del Evangelio? Bueno, mi padre tenía muchas cosas. Lo que más me llevo y lo que más puedo recordar es su celo, lo voy a decir de esta manera, su celo violento por la presencia de Dios. Dispuesto a pelearse con quien sea, dejar cualquier cosa que tenga que hacer tiempo en su presencia. Muchos van a escuchar en estos días de algunas experiencias de gente que estuvo a su lado en todo momento, ya sea en el viaje más rápido y fugaz o en su vida cotidiana en su casa. La escena era siempre la misma. Uno se levantaba, él ya estaba levantado, por supuesto, y estaba ahí su Biblia, sus anotaciones, su computadora, porque él anotaba y pasaba todo a la computadora, y todo un despliegue de cosas que si era una mesa, la ocupaba la mitad de la mesa en su tiempo con el Señor. Y él siempre, y esto es algo lindo de ver, porque él siempre se quejaba de que no le alcanzaba el tiempo. Y dice, no, siempre estoy corriendo con todas las cosas, vivo tapado, no puedo más. Claro, pero él se levantaba muy temprano, quizás no empezaba su día laboral, familiar, hasta el mediodía. No iba a abandonar su tiempo con el Señor bajo ninguna circunstancia. Y hasta que él no terminaba y no recibía y no se sentía completamente lleno de haber comido abundantemente en su espíritu, no se iba a levantar. Y eso es lo que más me impulsa, más me anima y más me llena en este momento. Un amor por la palabra, como acabamos de leer, un celo por la palabra de Dios, al punto de pelearse, vuelvo a este concepto, al punto de pelearse con cualquiera que vaya en contra de esa palabra o hable al revés de esa palabra o la desmerezca o predique o actúe en nombre de Dios y en nombre de un liderazgo y en nombre del cuerpo de Cristo de una manera adversa a esa palabra. Por eso digo celo violento, porque así como Jesús se puso violento con sus discípulos y se indignó cuando no dejaron a los niños venir a él y se enojó, así mi padre también se enojaba y se indignaba con todos aquellos que iban en contra de esa ley perfecta que es la palabra de Dios. Los últimos mensajes de mi padre eran todo Biblia, que él, su devocional consistía en
o su tiempo con Dios consistía en abrir la palabra y empezar a hacer las relaciones entre los libros y en analizar y en desmenuzar las palabras y en conectar una concordancia relacional que le llamaba a él, una concordancia relacional, no solo de las palabras solas, sino de las historias, de los conceptos, y no estoy hablando de los originales, ni estudios en el griego ni en el hebreo, estoy hablando de la Biblia así tal cual como es y empezar a desmenuzarla. Entonces sus mensajes eran agarrar una palabra y empezar a llenar de Biblia y de Biblia y de Biblia esos conceptos y esas cosas. Me llamaron por teléfono, perdón. Así que eso con respecto a su legado o uno de sus legados como líder espiritual. Y luego como padre, bueno, todo lo que tiene que ver con la vida, con entender la vida, con procesar, con leer la realidad. Mi papá era un estratega por excelencia, le encantaba analizar las situaciones, tenía un don de gente bárbaro, discernir los espíritus de la gente y entender dónde había espíritu de Dios, dónde no lo había, y saber aplicar el reino y la voluntad del Señor, o entenderla en cada situación. Entonces, que buscó el reino y que se interesó por los intereses, valga la redundancia, del reino, más que los propios y los de los que lo rodeaban, ¿verdad? O sea, mi papá era alguien que ponía el reino de los cielos y sus intereses por encima de cualquier cosa, por eso la unidad del cuerpo y por eso todo el reconocimiento que la gente le hacía. Una persona simple, una persona auténtica, que era como era en todo momento. Por eso yo me sorprendí y decía, ay, pero papá, ¿cómo vas a decir esto delante de todos estos líderes? Él era así, era íntegro, era transparente, era auténtico. Y así como era en una plataforma con miles y miles, lo era una sobremesa después de cualquier almuerzo, con la familia o mismo conmigo a solas. Por lo tanto, mucho para escribir, mucho para aprender, mucho para reflexionar, y este concepto que se me hizo bastante en este último tiempo, uno por supuesto que lo aplica con el Señor Jesús, ¿verdad? Pero cuando le toca a alguien de tan cerca, por ahí lo hace más vivo. Esto de todo lo que yo haga le agrade, ¿verdad? Que todo lo que yo haga, si él me estuviera viendo o si él estuviera al lado mío, diría, qué orgulloso que estoy, qué bueno que lo hiciste así lo haría yo, así te enseñé, de esta manera siempre quise que sea. Por supuesto que eso es con nuestro Señor Jesús y tenemos su palabra y su espíritu para guiarnos, pero quiero hacer esta relación, esta conexión con mi Padre terrenal, porque realmente ahora esto se hace más vivo, más carne en mí, y esto de poder honrarle en todo lo que uno haga y poder afirmarle y bueno, tomar ese legado y llevarlo bien lejos, ¿verdad? Entonces, un poquito esos son los pensamientos que se me vienen. Mira, yo recojo de tu padre el celo, la autoridad y el carácter. El hombre andaba sincronizado en eso. Usted estuvo muy cerquita a la vida también y compartió mucho con el doctor Palao. ¿Qué nos puede hablar del doctor Palao? De Luis. Bueno, lo hablamos en su momento, allá por marzo, cuando le tocó su tiempo. Luis, mi papá estuvo al lado de Luis más de 40 años, desde que tiene mi edad, que mi papá hace unos 30 años, 30 y algo, mi papá empezó a estar al lado de Luis y lo estuvo hasta el día de que se fue, más de 40 años, casi 45. Así que Luis para mi padre fue mentor, fue líder, fue autoridad espiritual, modelo. Y así que un poco de todo lo que es mi padre, por supuesto, se lo debe y tiene mucho de Luis en él. Luis es una persona absolutamente abocada a la misión de proclamar el Evangelio. Un hambre y una sed por
por llevar el evangelio de Jesús y que muchos se conviertan. Yo estoy leyendo ahora el libro, la autobiografía de él, muy buena, se los recomiendo. Y habla un poco de los comienzos y un poco de la interna, ¿verdad? De cada área de su vida. Y lo que rescato es esto: cuando uno se rodea, uno elige con quién rodearse. Y la gente con la que se rodea va a determinar la mente, la pasión, la misión de cada uno. Luis se rodeaba de evangelistas, respiraba evangelismo. La fe llegó a su vida por alguien que tocó a su puerta, entregó una Biblia. Su madre llega a Cristo, se convierte por la lectura de la palabra, su madre es muy católica, se convierte al evangelio. Y cuando lee las escrituras dice, pero esto no es lo que a mí me enseñan, esto no es lo que yo vivo, ¿cómo puede ser? Entrega su vida a Jesucristo y va a aquel misionero que vino de Inglaterra a tocarle la puerta y le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice la madre de Luis, Matilde. Luis tenía unos 7, 8 años en esa época. Año 40, año 1940 más o menos. Le dice, tengo que dejar de tocar el armonio en la iglesia católica, tengo que dejar de congregarme en este lugar porque me enseñan cualquier cosa. Yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, quiero servir al Dios de esta Biblia. Y el señor Rogers le da un consejo que para la época era de avanzada. Dice, no, quédate donde estás, dale a todos lo que ha pasado en tu corazón. Y cualquiera de nosotros hubiese dicho, no, claro, vente para mi iglesia, conoce la verdad, ven a adorar al verdadero. No. Transformó tu vida, quédate donde estás, cuéntale a todos. Bueno, toda la familia Palau vino a Cristo y el resto es historia. Lo que quiero decir es que nació en eso, creció en eso y se rodeó de evangelistas, admiró a los evangelistas que él quería ser y en los que él se quería reflejar. Por lo tanto, en este libro, se puede rescatar un poquito el corazón de Luis en esto de respirar evangelismo y de que todo lo que él pensaba y hacía y planeaba tenía que ver con llevar el evangelio. Yo lo que quiero dejarles es esto: ¿qué estamos respirando? ¿Con qué estamos llenando nuestro tiempo, nuestra mente, nuestros planes? ¿De qué hablan nuestras anotaciones diarias? Y por supuesto, me pongo en primera persona, porque de eso será nuestro futuro. Eso será nuestro día de mañana, nuestro pasado, y así sucesivamente. Podemos, si estamos a tiempo, de cambiar relaciones, cambiar grupos de pertenencia, cambiar modelos a seguir para que eso se alinee con la voluntad de Dios y podamos cumplir su propósito para el cual Él nos ha creado aquí en la tierra y seamos plenos, porque solo allí está la plenitud de la vida, ¿verdad? En cumplir y hacer la voluntad de Dios, que es quien nos creó y nos ama. Está silenciado, mi hermano, me parece. No lo escucho. Ahí está. ¿Ya? Sí. Realmente lo que estoy discerniendo en este tiempo, Jonah, es que Dios va a levantar una generación de jóvenes celosos en la palabra. Amén. Que van a dar en santidad e integridad, que es lo que hace falta. Amén. Y veo a estos jóvenes posicionados en las 7 esferas de la sociedad que van a transformar y cambiar este mundo. La última palabra, porque hay mucha gente que quiere hacerle preguntas. Déjale un mensaje. Usted que es joven, déle un mensaje a la nueva generación. Mucho se ha dicho en este congreso, mucho se ha hablado, y honro a todo el equipo y a todos los que han hecho esto posible, porque es un esfuerzo tremendo y está dejando un legado grande, ¿no? Como Josué debemos levantarnos esforzados y valientes, con un celo por la palabra de Dios, por la santidad.
No alcanza con ser esforzado y valiente y estar fuera de la voluntad de Dios. Debemos ser temerosos de Dios. Uno de los conceptos, uno de los conceptos y de los temas más queridos por mi padre era el temor de Dios, el celo por Dios. Y debemos crecer y entender el temor de Dios. Un concepto y un tema que mucho no se habla hoy en día. Pero como Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, medita en esta palabra, repítela, que no se vaya de tu boca, estaré contigo como estuve con ellos. Su promesa es estar con nosotros y no desampararnos. Como estuve con ellos, estaré contigo. Y la obra tuya será superior, mucho más magna. Y mi reino llegará más lejos y más naciones, pueblos y tribus la verán. Porque el objetivo de Dios con Israel era manifestar su gloria y su presencia en la tierra. Por eso elige al pueblo elegido y hoy nos elige a todos nosotros. Su propósito es manifestarse, es revelarse. Por lo tanto, con nuestras vidas y con la obra que el Señor nos mande a hacer, la gloria se manifestará de maneras nunca antes vistas, porque la tierra y este siglo espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Por lo tanto, esforcémonos y seamos valientes. Yo creo que como Josué, que no estamos listos, que queremos que sea nuestro tiempo, queremos que venga Moisés, queremos que venga Messi a nuestro equipo, que esté entre nosotros para poder dársela y que él resuelva, pero ya no estarán con nosotros, porque ese es el plan de Dios. Pasar la antorcha, pasar el manto generacional, pasar el legado, el testigo, como sería en una carrera de postas, y tomar nosotros nuestro rol. Por eso mi énfasis en el rol. Yo no estoy diciendo que si se fue un pastor, uno tiene que ser pastor. Si se fue un evangelista, uno tiene que ser evangelista. Pero sí asumir el rol que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a hacer y a desarrollar. Será un rol de intercesión, será un rol de evangelístico, será un rol pastoral, será un rol apostólico, un rol profético, un rol de sanidades, será un rol de discernimiento. ¿Qué rol, qué don el Señor está llamándonos a despertar en nosotros? Los dones se despiertan en cada uno para la extensión y para la bendición del cuerpo de Dios y el reino de Dios. Así que esforcémonos, seamos valientes, tomemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón, que no se aparte este libro de la ley, que crezcamos en santidad y en temor de Dios. Así el reino de Dios se va a extender y su gloria será máxima en estos tiempos que vamos a transitar. Jonathan, quiero decirte que este congreso es el punto de partida donde nosotros le estamos entregando la posta a esta nueva generación. Gina, yo creo que ahí en el público hay preguntas, si es tan amable, entonces... Sí, pastor, vamos, pues antes de gracias. comenzar, de pronto darle claridad, alguien me preguntaba que cuáles son las 7 esferas de la sociedad. Entonces, pues algunas personas no conocen, si el pastor puede explicar cuáles son las 7 esferas, porque algunas personas no se identifican con las 7 esferas de la sociedad. Pastor, estás muteado. Pastor J. Ya, listo. Bueno, lo invito para que estudie la palabra, pues, a ver si me recuerdo. Esfera de la economía, del gobierno, de las artes, de las comunicaciones. ¿Qué más me puede ayudar que no me acuerdo? Esfera de la iglesia, de la iglesia. De la iglesia, la parte religiosa. La familia. La familia, la educación. Ahí Sí, están las 7. Ahí están las 7. Listo, pastor. Bueno, si alguno quiere hacer una pregunta, entonces pues puede levantar la mano. Mientras tanto voy a estar leyendo las preguntas del chat. Pero si alguno también pues quiere preguntar, puede levantar la mano. Bueno, gobierno entonces... con B larga, obvio. Sí, señor.
Y bueno, Pastor Jorge Colón, entonces lo veo que levantó la mano, entonces para que por favor haga la pregunta. Para nuestro presidente de Iberoamérica, de la ONG Alcaldes de la Región Caribe. ¿Sí me oyen? Para el presidente de Iberoamérica. Lo único es que se escucha como mucho eco. No sé si hay dos dispositivos o algo así, porque se escucha mucho eco. No, hay uno solo. Listo, Pastor. Bueno, para Jonathan, como presidente de Iberoamérica y acá para la región Caribe, ¿sentiste en tu mano hoy esa antorcha? ¿Y qué representa para ti llevar esa antorcha como legado de tu padre, y esa antorcha como legado también de Palau? Ahí estoy, hola. Hola Jorge, qué bueno verte, qué lindo que estés aquí, espero nos podamos ver pronto. Mirá, el Señor me llamó hace muchos años a servirle y su propósito viene de muchos años atrás conmigo, y este es un tiempo especial, definitivamente. Mi padre, mi mentor, no solo él, sino otros, ya no están. Mi muleta, mi mejor jugador dentro del equipo ya no está. Y entonces estoy en un proceso de reflexión, de introspección. No veo la hora de irme al desierto solo. No lo he hecho todavía, ha pasado una semana, pero lo voy a hacer, y poder buscar al Señor de una manera especial para que Él pueda revelarme de qué manera vas a continuar a seguir, o qué cambios, qué ajustes, qué cosas tengo que saber y entender mejor en este tiempo. Pero de vuelta, su propósito ya es continuo en mi vida, y me imagino que en la vida de todos. No empezó hace una semana el propósito de Dios en mi vida, y este tiempo es especial en cuanto a esto. Si el Señor, muchos me dicen, ahora vos vas a seguir con lo de tu padre, yo digo, señores, tranquilos, yo no soy mi padre, y no habrá dos como él, ni como ninguna persona. Porque el Señor tiene claros qué roles y qué propósitos tiene con cada uno. Pero lo único que tengo que saber y estar dispuesto a hacer es a ser esforzado y valiente, y a no conformarme con menos. El resto el Señor lo dirá, y el Señor abrirá y cerrará puertas, y me llevará o me dejará como Él quiera. Lo que yo tengo que hacer es ponerme a disposición de Él con mis manos vacías ahí en su presencia, y que, como lo hice hace muchos años atrás, reconsagrarme a Él para que Él me moldee y me lleve conforme a su buena voluntad. Así que ese es mi corazón en este momento, querido Jorge. Luis, ¿me colaboras con el micrófono del Pastor Jorge, por favor? Gracias. Amén, Jonathan. Se siente en tu corazón esa antorcha va a tener, y ese tiempo con Dios en el desierto lo va a tener para entrar en esa comunión íntima. Dios te va a direccionar, y son varias antorchas que vas a recibir, pero también tu núcleo familiar va a recibir unas antorchas, legados de tu padre y de otros legados de muchos que ya no están con nosotros. Dios está reasignando, y es un tiempo profético de recibir las asignaciones de Dios, las reasignaciones de Dios. Y la juventud tiene que entenderlo, que de acuerdo a la disposición que nosotros tengamos, pues vamos a recibir asignaciones y nuevas asignaciones. Y Dios está forjando trompetas, así como lo hizo con Moisés, que forjó 2 trompetas para convocar y mover los campamentos. Así está forjando trompetas en toda esta juventud,
Y este es un inicio, como decía nuestro presidente JB de la NGA en Colombia, este es un inicio para que nuevas trompetas comiencen a forjarse en el desierto, en las dificultades, amar el llamado, como siempre lo he dicho, hay que amar el llamado y más aún amar a quien nos llamó, a quien nos escogió, que es nuestro gran poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Un abrazo, sentimos tu pesar y te abrazamos desde acá en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Jorge. Gracias. Fuerte abrazo, bendiciones. Gracias. Amén. Bueno, tenemos otra pregunta de la Nana Uribe, entonces por favor puedes activar tu micrófono. Muy buenos días para todos, bendiciones. Bueno, primeramente quiero darle muchas gracias a la NGE por este magno evento, realmente ha sido de mucha bendición. A todos los que han participado de este congreso, de verdad ha sido muy importante porque hemos podido afianzar todo eso que de pronto no habíamos podido afianzar en su momento, y más aún nos ha reforzado a los que ya hemos hecho parte del seminario de avance. Entonces creo que realmente ha sido muy interesante este seminario, este congreso, perdón. Y quiero, bueno, invitar a los que de pronto no han hecho parte de los seminarios de avance que se inscriban. De verdad, es algo muy bonito, muy hermoso, donde uno aprende a desarrollar el ministerio del evangelismo y donde creamos mucha empatía, no solamente como cristianos, sino como seres humanos. Bueno, mi pregunta para Jonathan es la siguiente. ¿Cómo podemos pasar la antorcha en un cuerpo de Cristo, en una congregación, en un pueblo de Dios, donde hoy en día hay muchos que son escuchadores, pero pocos hacedores, donde muy pocos cristianos se motivan a trabajar y a enamorarse por la obra de Dios? Bueno, gracias, Nana. La verdad que es una muy buena pregunta. Yo tengo unas anotaciones sobre esto que ya he compartido en algún momento. Yo quiero dejar algunas ideas porque el tiempo es corto. Así como en una carrera de relevos hay un tiempo, una zona donde el que va corriendo entrega y el que recibe o el que va a seguir corriendo recibe. Eso se hace en una zona de transferencia, no se hace en cualquier momento ni en cualquier lugar. Y ambos corredores deben aprovechar el envión del que llega y la velocidad del que sale para hacerlo con el mejor tiempo posible, porque el objetivo es llegar a la meta en el menor tiempo posible. Entonces, el tiempo es importantísimo. El tiempo de transferencia es importantísimo. Hay muchos que se quedan eternamente en sus cargos y en sus roles, no delegan y no transfieren. Por lo tanto, el tiempo es clave. Moisés lo hizo a su tiempo, Jesús lo hizo a su tiempo, Elías con Eliseo lo hicieron en su tiempo, y fue una bendición. Por lo tanto, como no sabemos el día ni la hora de nuestra partida, debemos estar en constante acción de dejar el legado y de pasar la antorcha en todo momento. En muchas empresas, cuando alguien entra, o en muchos ministerios, cuando alguien entra, dice, bueno, ¿ya sabes lo que tenés que hacer? Sí, empezá a preparar a otros, empezá a formar a otros, empezá a abrir los ojos para ver quién puede hoy hacer lo que tú estás haciendo y reemplazarte en el futuro. Así que el tiempo y el discernimiento es muy importante. Y otro de los conceptos que puedo tener o que puedo aportar es algunas características. Acá estaba revisando mis notas. Por ejemplo, ser auténticos en nuestra vida. Nadie va a querer tomar una antorcha o un legado que no es auténtico, que sale
y que no es moral, que no es ético, que dice pero no hace, o hace pero no dice. Entonces, ser auténticos y ser intencionales en esta tarea. Tu pregunta era para tu pregunta era, muchos son oidores pero no hacedores, ¿verdad? En cuanto a los que van a tomar, eso en cuanto un poquito a los que van a pasar la antorcha, a los que van a dar el legado, pero en cuanto a los que van a tomar, necesitan, como veníamos hablando, ser esforzados y valientes y asumir ese rol, porque muchos esperarán, nadie va a recibir una asignación, como decía Jorge, o un legado sentado en el banco esperando que lo llamen. El Señor nos llama a los que están ociosos o en cualquier otra cosa. Él llama a los que están trabajando, los que están ocupados, en los que están pensando y orando en el reino. Así que a la generación que viene, como decíamos, tiene que ser una generación que esté enfocada en los asuntos del reino, interesada en los asuntos del reino, porque si no, no recibirán nada. Recibirán los que más tienen, y los que menos tienen no recibirán nada, o les será quitado para darles a los que más tienen. Así que una generación que honre a las canas, que honre a la generación que precede, una generación que busque un consejo, siempre esté atento, esté cerca para recibir, y una generación que sirva, una generación que se dé por entero y que aporte lo que tiene que dar. Una generación que no compita, sino que coopere, que colabore, porque entre los jóvenes y entre los que vamos tomando cosas hay mucha competencia, hay mucho mirar al otro, y eso no le hace bien al reino le hace bien la cooperación, la complementariedad y la colaboración. Así que necesitamos tener un espíritu que vaya en esta línea, en esta dirección, para poder tomarlo, porque si no, nunca lo vamos a recibir. Listo, muchas gracias. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo iríamos con nuestra última pregunta. Entonces vi que el pastor Carlos levantó su mano. Querida Gina, creo que él salió ya. ¿Ya salió? Sí, él ya salió. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, por el momento, pues por cuestiones de tiempo, queridos evangelistas, pues no podemos responder. Ah, pero ya otra vez lo veo conectado. Ahí está conectado. Pastor Carlos. A ver si puedo. Ahora sí, ya tengo mi audio. Buenos días, ¿cómo están? Transmitiendo desde Las Cruces para todos mis socios, desde Las Cruces, Colombia. Y Jonathan está así. Salió el ojo y yo el que me salí. Hola, Jonah. ¿Cómo estás, Carlos? Qué lindo verte. Gracias, lo mismo. Un abrazo. Cuando escuchaba hablar del legado, yo soy parte precisamente de un legado de evangelismo social y, bueno, cosas que Dios ha entregado y que vienen de generaciones en generaciones. Eso es una bendición. Y una preocupación es que a veces que los pastores o los líderes, cuando estamos llegando a una determinada edad, empezamos a pensar en el legado. Es decir, que cuando ya decimos, venga, yo ya no tengo la fuerza para ir a, no sé, a hacer una gira y tengo que hacerle y darle con toda, ya no tengo la misma fuerza, entonces de pronto hay que pensar en un sucesor. Esa de pronto es como una preocupación. Qué interesante poder hablar, Jonathan, acerca del legado en los jóvenes. O sea, yo no sé, creo que no es prematuro, pero nosotros, si están, yo ya estoy viejo, ustedes todos aquí son teens, son millennials, yo soy de los más viejitos. Pero ¿cuál sería el desafío para que nosotros como jóvenes no esperemos a ser viejos? Ya no tengo fuerzas, empezar a buscar un sucesor y dejar un legado, sino desde ya trabajar aún. ¿Por qué no pensar en los niños? Pensar desde ya en esa cultura de legado y no esperar que nuestra cultura latinoamericana, cuando estamos viejitos, la herencia, ¿y qué le voy a dejar a mi hijito? ¿Qué le voy a dejar a mi chinito? Y la casita, y no venga, debería ser una cultura para que no nos pase de pronto. Jonathan,
para esto y, y, y por lo menos una o dos características que debería tener mi Josué. O sea, que sí o sí mi sucesor debe tener. O sea, esto es usable para que de tal manera que yo diga, estoy mirando, tengo mucha gente a mi alrededor, pero este es el propio. ¿Qué puedo ver en esa persona? ¿Qué debería ver en esa persona? Bueno, Carlos, gracias por la pregunta, por el aporte. Vos tenés un montón de cosas para decir al respecto y como muchos aquí, yo también soy parte de la rueda, ¿no? No soy parte de esta generación que está tomando el legado, que está tomando o conociendo, abriéndose a lo que el Señor tiene para nuestra vida, en nuestro tiempo. Y también hago eco de las palabras tuyas de poder empezar ya mismo a pensar en mi Josué, ¿no? En mi legado, en quién voy a decir, en quién voy a dejarlo. Y por supuesto que lo que decís de los niños es así, es completamente correcto. Necesitamos desde niños empezar a forjar eso en ellos, como lo hizo mi padre conmigo, como lo habrán hecho muchos padres y madres y otros líderes espirituales con los que estamos aquí. Desde niños empezar a formar a Cristo, a mostrar el Evangelio y la vida del Evangelio. Eso es lo que hemos mamado, es lo que hemos absorbido y de lo que nos hemos enamorado. En algún momento hemos hecho nuestra decisión. Así que completamente de acuerdo en irnos hasta los niños para empezar a pensar en ello. Con respecto a las características, pueden ser muchas, pero puedo pensar en tres, que estas las tengo anotadas desde hace un tiempo. La primera, en los Josués, ¿verdad? La primera es la honra. Puede haber más, podemos coincidir en muchas más, pero para destacar tres nomás. La primera es la honra, respetar las sendas antiguas y las canas de quienes nos han precedido. Todo lo contrario a la altivez, al egoísmo, al orgullo, al llanero solitario, la honra de quienes nos han precedido, entender que ellos han marcado un surco, han marcado un camino, han levantado instituciones, organizaciones, iglesias, ministerios, cosas con sangre, con sudor y con lágrimas, y debemos ser una generación identificada y marcada por el agradecimiento. Alguien que va a recibir la posta lo veo con alguien que honra, que respeta y que agradece lo que se ha hecho y lo que ha sucedido hasta hoy. Lo segundo es el consejo, alguien que pide consejo y se apoya en las canas, por así decirlo, en la generación que precede, que escucha, que está atento, que está cerca, que está interesado, que está enfocado, que está orando. No se puede ejercer autoridad si no estamos bajo autoridad, y esa autoridad tiene que venir de los Moisés, y ese consejo tiene que ser pedido y escuchado desde los Josué. Y lo último, el servicio. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Poner toda nuestra fuerza, toda nuestra creatividad, todo lo que Dios nos ha dado como nueva generación al servicio de esas canas. Ellos nos necesitan. Y como decía antes, no debemos competir, sino cooperar. Así que honra, consejo y servicio serían las tres cosas que yo puedo pensar a la luz de la palabra de Dios y tantas otras que puede haber que tiene que tener un Josué que vaya a tomar la posta, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Queremos, como les decía, amados evangelistas, poderlos escuchar a todos, pero pues por cuestiones de tiempo, si tienen alguna pregunta, entonces nos pueden escribir a nuestro chat de la ANG por medio de WhatsApp y estar en contacto con ustedes para resolver todas sus inquietudes. Y bueno, Jonathan, sé que ha sido pues muy especial este taller, hemos aprendido mucho a través de lo que nos has enseñado sobre pasar la antorcha y yo creo que algo importante es pues tu vida habla todo, el hecho de que estés acá a pesar de lo que has vivido, pues eso nos deja ver que estás viviendo lo que nos has enseñado y pues como te decía al comienzo, honro tu vida, de verdad que eres un ejemplo, el hecho de que estés acá y que el Señor siga abrazándote y trayendo consuelo y cumpliendo ese propósito que Él ha tenido en tu vida desde antes de que tú nacieras. Te bendigo, te honro mucho, muchas gracias por decirle
quiero decirte como de parte del Señor, muchas gracias por decirle sí al Señor y al llamado. Tú no te imaginas todo lo que tú impactas, no solo en tu país, sino en muchos lugares con tu vida, porque es tu vida la que marca generaciones y a través de lo que tú haces para el Señor, estás impactando mucho. Entonces te bendecimos en este día y te damos muchas gracias pues, por haber estado compartiendo esta hermosa palabra y muchas gracias, Jonathan. Gina, gracias por tus palabras, las recibo, las atesoro. La gloria es para el Señor y yo sé que a él y a mi papá sin duda le hubiese gustado que rápidamente me lave la cara y siga adelante en las cosas que le importan al Señor. Así que gracias y aquí estamos para servir y con mucha humildad y sabiendo que este es un proceso en el cual estoy involucrado, no estoy ni del otro lado, no lo he superado, estoy en el proceso. Así que quiero ser prudente y agradecerte a vos y al equipo por toda esta oportunidad de poder compartir, de haber pensado en mí y también de poder compartir estas palabras, que la palabra del Señor es lo más importante. Así que un abrazo grande y sigan adelante con todo y vamos que el sábado explota todo.